Quiero compartir una pequeña reflexión y es basada, lleva por título La naranja y el ateo. Quizás se van a reír, quizás o van a disfrutarla. Y es que esta historia es muy agradable, ¿verdad? Y podemos ver y podemos nosotros analizarla también. Y es que una vez, cierta ocasión, dice que un ateo estaba, dice, dando una conferencia. Dice que aquel ateo comenzó y cada vez extendía más su conferencia. Y cuando terminó de dar su conferencia, de blasfemar contra la palabra de Dios, porque un ateo eso es lo que hace, blasfemar, ¿verdad?, contra Dios. Entonces dice que aquel ateo se paró y comenzó y dijo: ¿alguno de ustedes tiene una pregunta? Pueden hacer las preguntas que quieran. Dice que en los asientos de atrás había un hombre que toda su vida había sido un borracho, pero dice que aquel varón se había convertido a Dios. Y ustedes saben, cuando alguien está hablando en mal de la palabra de Dios y nosotros lo sabemos, todos nosotros saltamos en defensa. No sé usted si lo hace, pero yo sí lo hago. Yo defiendo la palabra de Dios en todo lugar cuando veo que alguien está haciendo lo contrario. A veces me da ganas de reír porque ciertas personas dicen, no voy a decir nombre, no me gusta platicar con Duval y Diana, porque ellos lo callan a uno inmediatamente. Hermano, si usted sabe que usted está hablando algo que no es correcto, si hay una persona que está hablando algo que no es correcto y usted tiene la realidad en sus manos, usted tiene que hacerlo. Porque dice que si nosotros no hablamos, dice que las piedras hablarán. Y entonces esa es la razón en la que aquel borracho, bueno, que era borracho, ¿verdad?, él se convirtió a Cristo. Dice que se paró y levantó su mano y dice que sacó una naranja de su bolsillo. Empezó, dice, a pelarla y a pelarla y a pelarla. Cuando terminó de pelarla, dice que se la comió. Y el conferencista esperaba su pregunta. Entonces el borracho dice, bueno, cuando era borracho, perdón, dice que con su mano levantada preguntó al conferencista, después que se comió su naranja, ¿qué sabor tenía? Entonces vino el conferencista y le dijo, ¿cómo puedo yo saber qué sabor tenía tu naranja si aún yo no la he probado? Entonces le dijo el hombre que hizo la pregunta, ¿estaba agria o estaba dulce? Te digo que no puedo decirte el sabor porque yo no lo he probado. Entonces, ¿tú cómo puedes decir que Dios no existe si tú no lo has probado? Entonces, hermano, nosotros podemos ver como este hombre, ¿verdad?, recién convertido, dice, probó aquella naranja, él sintió el sabor, él sí sabía qué sabor tenía. Él también sabía qué sabor tenía estar en Cristo. Aquel ateo no sabía. ¿Por qué? Porque no había probado. Y entonces muchas veces personas se dejan llevar porque quizás escuchan a los demás hablar, pero más no saben lo que están diciendo. Porque si nosotros no probamos, no sabemos qué contenido tienen las cosas. Si nosotros no probamos a Dios, entonces no sabemos lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas. Yo los voy a invitar a que vayamos a una lectura bíblica que está en Salmo 53:1.
Y a través de la palabra nosotros nos vamos a ir convenciendo. Quizás todos estemos aquí convencidos de que Dios sí existe y por eso estamos aquí en este lugar. Pero quizás muchas personas que nos ven aún tienen en su mente y en su corazón el pensamiento de que Dios no existe. Y hay tantas personas que ese es su pensamiento. Y entonces a través de la palabra nosotros vamos a ir viendo Salmo 53:1. ¿Me dicen un amén? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Eso dice el necio, eso decía aquel ateo. Mas se llevó la sorpresa que aquel hombre, con aquella simple naranja, le bajó todo lo que él había blasfemado contra Dios. Y entonces nosotros, ¿verdad?, podemos ver que aún existen esas personas por las cuales nosotros tenemos que orar, tenemos que luchar. Porque la palabra a eso nos ha mandado. La palabra no nos ha mandado a que nosotros nos sentemos, vengamos a la iglesia y nos quedemos sentados y que seamos cristianos solo aquí en la iglesia. La palabra nos ha mandado a que vayamos a predicar, a que vayamos a extender este evangelio. Y vea lo que dice Salmos 11:5. Y dice Salmos 11:5: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Entonces el Señor, ¿cree usted que Dios ame al ateo? Si este ateo se arrepiente, posiblemente Dios lo perdone. Pero dice la palabra que Dios ama al justo. Dios ama a toda aquella persona que hace lo correcto. Dios ama a todo aquel que hace su voluntad. Y la palabra solo nos lleva y nos dice a que nosotros probemos. No nos dice que nosotros hagamos otra cosa, sino que nos lleva a que nosotros probemos. Cuando nosotros venimos y nos arrepentimos de todas nuestras maldades, pecados, iniquidades, nosotros llegamos a la iglesia y no me diga ninguno que ha venido convencido desde el momento en que entró a la iglesia. Nosotros venimos a la iglesia siempre arrastrando problemas y venimos con aquella gran necesidad, pero no lo hacemos convencidos de que es una realidad que nuestros problemas se van a arreglar, sino que venimos a probar. Se lo estoy diciendo porque yo así llegué a este lugar. Dije yo, voy a probar, voy a ver si es cierto que Dios arregla los problemas. Pero muchas personas, Dios arregla sus problemas y cuando tienen sus problemas arreglados, entonces se retiran de la iglesia. Pero aquel que ha probado que en verdad Dios existe, aquel se queda porque en realidad tiene un deseo en su corazón de agradar a Dios. Y eso es lo que ha pasado con todos nosotros. Nos hemos quedado en este lugar porque sentimos un deseo en nuestro corazón. Quizás un día sentimos el deseo de irnos al mundo otra vez, de ir a probar aquellas cosas de las cuales habíamos dejado y que jamás habíamos olvidado, porque no nos habíamos convertido a Cristo. Pero Dios dice que probemos, y nosotros probamos, y hoy estamos aquí sirviéndole. Y si usted sabe que Dios le ha arreglado su vida, si usted sabe que Dios se ha hecho cargo de todos sus problemas, entonces sírvale de todo corazón. Dice Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas
han salido por el mundo. Entonces también hasta ahí Dios nos manda que nosotros abramos nuestro conocimiento y nosotros veamos y comprobemos, dice los espíritus, porque muchas personas se acercarán a usted, se acercarán a mí y me dirán: mira, ahí estás mal. Pero dice el Señor que para eso Él nos ha dado entendimiento. Nos ha dado, dice, la sabiduría para que nosotros probemos y empecemos a ver y comparemos los espíritus. Dice que si es de Dios, entonces dice que lo tomemos. Pero si no es de Dios, que nosotros lo desechemos. Y mire, Isaías 55:6, y dice: he aquí que yo digo, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y vea cómo la palabra, verdad, nos lleva, nos traslada y nos hace ver lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando Él dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo, Él nos está llamando a que nosotros vengamos a un arrepentimiento y nos está llamando a que probemos. Día a día el Señor nos está invitando a que nosotros probemos de su gracia, de su misericordia. Cada día que nosotros nos levantamos, abrimos nuestros ojos y podemos respirar, es porque la gracia de Dios ha estado con nosotros. Es porque la gracia de Dios no se ha apartado de nosotros. Aún podemos saber que es Dios el que está obrando en nuestras vidas. Vea lo que dice Lucas 11:9. Poderoso es Dios. Dice Lucas 11:9: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, hermanos, si nosotros no buscamos, si nosotros no probamos, si nosotros no tocamos, jamás obtendremos lo que queremos. Porque dice la palabra, tocad, dice, llamad y se os abrirá. Dice que pidamos y recibiremos. Pero muchas veces nosotros pedimos y pedimos con nuestra boca, pero no lo hacemos con nuestro corazón. Porque nosotros decimos en el momento en que estamos pidiendo, ¿y será capaz Dios de darnos estas cosas? ¿Será capaz Dios de hacer lo que nosotros estamos pidiendo? Entonces esa es la manera, hermanos, en que Dios no le agrada. Porque si nosotros pedimos, debemos de hacerlo con convicción, debemos de hacerlo con seguridad. ¿Sabe? En muchas ocasiones he tenido la oportunidad de ver la mano de Dios. En estos días, el miércoles, me perdí el culto y me da tristeza, ¿verdad?, en mi alma cuando me pierdo un culto, cuando sé que tengo un compromiso con Dios. Y resulta que me perdí el culto por gentes que no son entendidas, gentes que hacen las cosas sin pensar lo que están haciendo. Y resulta que el miércoles comencé a apagar un incendio, el cual, ¿verdad?, iba a quemar el pasto de mis animales. Y comencé, ¿verdad?, hasta el jueves, un día muy asoleado. No sé si notan, ando todo quemado. Y la verdad que el fuego se me pasó a la parcela donde yo estaba cuidando. Y en ese momento
solo estaba con mi hijo Olvin y dije, Dios, tú sabes el propósito, tú conoces mis debilidades, tú conoces mis fortalezas. Padre, hoy te necesito. Haz que ese incendio, haz que ese fuego cese la intensidad. Y sabe, hermano, que el Señor inmediatamente cambió todo. ¿Por qué? Porque Él se manifiesta cuando nosotros le pedimos de corazón. Cuando nosotros lo hacemos con un corazón sincero, el Señor dice que Él oye, dice, la voz de aquel corazón afligido. Vamos a terminar en Apocalipsis 3:20. Y dice Apocalipsis 3:20: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero esto, hermano, solo sucede cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le dejamos entrar. Es ahí donde probamos la gracia y la misericordia de Dios. Que el Señor bendiga sus vidas.